a lo largo de estos años. Gracias a los medios alternativos de comunicación, se ha estado construyendo un despertar masivo de conciencias y las personas cada día desean conocer más allá de la verdad, lo cual trae consigo un problema con la sociedad misma, ya que existen ideologías conocidas como guardianes del sistema, los cuales han sido insertados y forjados en nuestra memoria durante años, y donde algo fuera de lo común trae por sí mismo un rechazo sin siquiera meditarlo. Ante esta situación global, se ha estado especulando mucho sobre diversos acontecimientos posibles. Sin embargo, hay algo certero en todo esto, y es la premisa del poder del dinero. Recuerda lo que reza el canon: sigue el dinero y encontrarás la verdad. Dinero es igual a Rothschild, familia de quienes sabemos son aquellos banqueros que durante siglos han establecido el sistema financiero mundial y de quienes se sabe son los verdaderos titiriteros bajo las sombras. Han de recordar que durante años la revista The Economist, cuyos dueños es la familia Rothschild, se ha puesto en el ojo de la noticia por sus increíbles portadas que se especula reflejan un futuro próximo y son tratadas de oráculo del nuevo orden mundial. En el año 2019, la revista trae consigo un homenaje a los 500 años de la muerte del polímata Leonardo da Vinci, y en donde se hacen múltiples referencias a base de dibujos conforme a hechos tecnológicos, tales como el reconocimiento facial o los autos eléctricos, pero también movimientos sociales y movimientos políticos como el Brexit o la balanza de población, donde claramente se deja ver a los presidentes más importantes al día de hoy, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, pero donde a pesar de todo, y lo que se especuló el año pasado con esta portada, pasó desapercibida una referencia escalofriante, y de la cual emana todo lo que estamos pasando al día de hoy, es la increíble presencia de este animalito, de quien según científicos, fue el origen de todo lo que ocurre actualmente. A continuación, mostramos un fragmento de la cadena C5N en Argentina, que nos compartieron nuestros amigos del canal Al Altillo TV, en donde el periodista Tomás Méndez, el 1 de abril de este año, hace referencia sobre todo esto y quien poco tiempo después fuera obligado a pedir disculpas por lo que se expuso en el programa. Si deseas conocer el contenido completo del programa, te dejamos el enlace en las tarjetas de referencia y en la descripción del video. Escuchemos. ¿Querés ver algo impactante? La revista The Economist en el año 2018. Esta revista es de la familia Rothschild, los bancos ingleses, pero además tienen parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de la familia Agnelli, que es la dueña de todos la industria automotriz de Europa. The Economist publicó su nueva y enigmática etapa con predicciones para el 2019. El semanario británico, cuyo 50% es propiedad de la hipermillonaria familia Rothschild y Agnelli, dejó indicios de la élite global lo que cree que va a pasar en el 2019. Pero lo más importante es que aparece Trump, aparece un panda de China como enojado, aparece el presidente Xi Jinping como mentiroso y aparece en el año 2018. Y esto hacen las familias hipermillonarias, las que son dueñas, escucha esto, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso no es del pueblo, no es del Estado, son de familias. La Reserva Federal que emite dólares al mundo es de familias hipermillonarias. Realmente impactante cómo los ricos del mundo, los que están por encima de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, otros en Israel, otros en Europa, son los dueños verdaderamente de tu vida. Son los dueños verdaderamente de tu vida. Quiero darle, la verdad, pedirle disculpas al pueblo judío si se sintió ofendido ayer. Yo creo que sí se sintieron ofendidos porque evidentemente así lo marcaron y lo hicieron ver. Y me parece correcto. Yo sé quién soy como persona. Tenemos errores como periodistas, como comunicadores, te puedo decir miles. No solamente con la comunidad judía. Por ahí se nos puede ir, se nos puede escapar hasta con personas políticas con las cuales también uno se excede. Y uno después se arrepiente y claramente se arrepiente. En este caso particular con el pueblo judío les pido 1000 disculpas si interpretaron parte de nuestro mensaje o algún mensaje personal por fuera del informe que los haya ofendido. A este momento estarás pensando que se trata todo de una suposición de ideas. Sin embargo, recuerda lo que te comenté al principio del video y ten en cuenta que es muy sospechoso que los Rothschild colocaran específicamente este animalito como referencia en su portada para 2019. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que se trate de una mera especulación o en verdad esta revista de la familia Rothschild nos muestra las situaciones futuras, ya que ellos mismos dominan el sistema? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un pulgar arriba y compártenos en tus redes.
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.